Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Me da gusto estar nuevamente una vez más aquí. Y bueno, vamos a empezar orando. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por ponerme una vez más aquí, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido úsame, Señor. Usa mis labios, Señor, que no vaya a salir ninguna palabra desagradable delante de ti, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús, sé tú guiando mi boca, Señor. Sé tú, Señor, guiando lo que he de compartir esta noche, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo en un momento de reflexión me hacía esta pregunta y así le puse por tema a esta prédica. ¿De verdad amo a Dios? ¿Cómo sé que amo a Dios? Bueno, mis amados, sabemos que amar a alguien así nada más, pues no es nada fácil, ¿verdad? Lleva un proceso, se lleva tiempo. Debes ir conociendo a esa persona, en este caso, a Dios. Para poder amarlo, primero debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y poco a poco Él va depositando de ese amor en ti para que tú lo ames, así como Él te ama. Y a su vez, poco a poco ir amando a los demás. Porque esos, mis amados, son los principales mandamientos, amar a Dios y a los demás. Y si me acompañas a la palabra en Primera de Juan 5, 1 y 2, Primera de Juan 5, 1 y 2 nos dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Como vimos antes, mis amados, amar no es nada fácil. Y mucho menos a Dios, y más cuando no lo conoces. Y amar a los demás, pues tampoco es nada fácil. Y se complica aún más cuando ves los defectos y los errores de las personas. Pero mi amado, Dios no hace excepción de personas. ¿Y quiénes somos nosotros para rechazar a alguien? Si Dios no nos rechazó, aún sabiendo lo viles que somos, Él nos amó y Él nos ama, y ha depositado de su amor en ti y en mí, para amar y no ver lo malo de los otros, para no ver lo malo que los otros hagan. Simplemente debemos amarlos y ya, sin importar lo que ellos hagan, lo que ellos digan, su manera de ser, nada. Simplemente debemos amarlos y aceptarlos como son, así como el Padre nos ha aceptado a nosotros tal y como somos. Amén. Igual yo sé que Dios me ama o nos ama, y de eso podemos estar completamente seguros, mis amados. La prueba es que entregó la vida de su único Hijo por nuestra salvación, para que no nos perdiéramos. ¿Y me acompañas a Juan 3:16? Juan 3:16 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis amados, yo con vergüenza les comento que yo antes de llegar a Cristo yo no conocía este versículo. Me habían dicho que Jesús murió por mí, pero hasta ahí. Es como si me hubieran dicho que el cielo es azul y ahí se quedó. Hasta que llegué a Cristo, me lo explicaron, lo comprendí y valoré esta gran prueba de amor. Y sabe, mi hermano, Dios es tan bueno que a pesar de que seguimos pecando, Él no se ha arrepentido de tomar la decisión de dar la vida de su Hijo por nosotros. Si me acompaña a Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16 nos dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor, pues Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Nosotros, como hijos de Dios, mis amados, en Él tenemos refugio y seguridad. La seguridad de que Él nos cubre con su amor. Pero yo te pregunto, mi hermano, a la inversa, ¿Dios podrá estar seguro de tu amor? ¿Dios podrá estar seguro de nuestro amor por Él y confiar en que lo amamos? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Yo sí.
y la verdad es que temo a la respuesta del Señor, porque yo puedo decir que sí lo amo, pero tal vez Él pueda decir que no, o quién sabe. En Juan 15:13 nos dice: no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. En la palabra, Jesús nos considera amigos. No somos ni siervos, ni esclavos, ni nada más. Somos sus amigos. Y la palabra igual nos dice que Él nos eligió a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. Y nos amó tanto, mis amados, al grado de entregar la vida por nosotros. Mi amado, amar a Dios implica un compromiso. Y yo te pregunto, ¿estás comprometido con tu Dios? Porque Dios nos amó tanto que Él sí está comprometido con nosotros. Y nosotros debemos comprometernos a hacer su voluntad. Y Él obrará en nosotros. Un ejemplo de la obra del Señor es en María, la madre de Jesús. Ella fue sumisa al Padre. Recordemos que Dios la eligió para cumplir con un propósito. Y es que Jesús viniera a la tierra por medio de ella. Ella se rindió a hacer lo que Dios deseaba. Y María expresó: soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. María estuvo dispuesta a obedecer al Señor, sin pensar en lo que pasaría, porque ella sabía que los propósitos de Dios eran buenos y ella podía confiar en Él. En Mateo 22:37 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo creo que cuando amamos a alguien en general, sea a Dios, a tus hijos o a tus padres, siempre involucras todo tu ser. Te entregas y aún te olvidas un poco de ti. Muchas veces lo hacemos por agradar al otro. La palabra nos pide poner siempre a Dios antes que nada. Y un ejemplo de esto es el rey David. En él vemos el amor y obediencia al Padre. La palabra nos dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios y hacía lo que el Señor le pedía. La palabra nos dice que David hacía lo que era agradable a los ojos del Señor. Le obedeció todos los mandatos del Señor toda su vida. De igual manera, la palabra nos pide seguir el ejemplo de Jesús, amar como Él amó, obedecer como Él obedeció, amar a Dios por sobre todas las cosas. Él se entregó a su voluntad, aún olvidándose de sí mismo. Si me acompaña a Deuteronomio 5 y 6, aquí nos pide nuevamente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí agrega algo más: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Mi amado, Dios no busca perfección. Él busca obediencia y compromiso. Dios se ha comprometido con nosotros. Por ejemplo, vino a mi mente esto: el estar con nosotros todos los días de nuestra vida, a ser nuestro proveedor, a ser nuestro pastor, y Él lo hará. Es como el novio y la novia, que han hecho un compromiso entre ellos, y nada lo romperá porque están seguros de su amor, si no, pues no se hubieran comprometido. Un ejemplo de compromiso con el Señor fue Ana. Recordemos que ella no podía tener hijos, y ella hizo un voto con el Señor. Si Él le concedía un hijo, se lo devolvería. Sería dedicado al Señor. Ella lo entregó para que le sirviera. El Señor escuchó su oración, escuchó su petición, cumplió, y Ana igual cumplió con ese compromiso de dedicar su hijo al Señor. En Mateo 10:37 nos dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío.
si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Mi amado, muchas veces amamos tanto a las personas o a las cosas materiales que cuando las perdemos no sabemos qué hacer. No sabemos ni a dónde ir, nos sentimos perdidos. Pero en cambio, si hacemos a Dios nuestra prioridad, aún en medio de la pérdida, Dios nos abraza y nos trae paz en medio de toda esa pérdida, en medio de todo el dolor. Aquí vemos igual el ejemplo de Abraham. Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Abraham, a pesar de amar a su hijo, no dudó en sacrificarlo en obediencia y en amor a Dios. Dios, al ver la disposición de Abraham, tuvo complacencia y al ver el amor de Abraham, el amor de Abraham por él, y vemos que esta petición solo era una prueba. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Igual, mi hermano, por el contrario, si tú haces una promesa a Dios, debes cumplirla con todo tu corazón y aunque te duela. Aquí, en este caso, vemos el ejemplo de Jefte. Este hizo un voto al Señor diciendo: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor lo primero que salga de mi casa. Y qué impresión que al regresar a la casa, lo primero que salió de su casa fue su única hija. Y a pesar de su dolor, él cumplió su voto con el Señor, entregando la vida de su hija. Qué increíble, ¿no, mis hermanos? Y yo quiero comentarte que muchas veces el amor hacia Dios... Estos ejemplos de amor hacia Dios nos dejan ver que si tú crees que no puedes amar a Dios antes, aunque a tus hijos, mi amado, sí se puede. Y a mí me sorprende muchísimo ver el nivel de compromiso de estos siervos del Señor. Y la realidad es que así deberíamos ser nosotros. Pero a nosotros nos cuesta mucho obedecer y servir. Si me acompañas a Juan 14:15, Juan 14:15 nos dice: si me aman, obedezcan mis mandatos. Mis amados, Dios no nos pide grandes cosas, ni grandes sacrificios, como Abraham, o cosas complicadas. Solo nos pide: dame tu corazón, que lo amemos y le adoremos solo a Él. Si me acompaña a 1 de Juan 5:3, 1 de Juan 5:3 nos dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y en Miqueas 6:8 nos dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ya lo vimos, mis hermanos, Dios no nos pide algo que sabe que no podamos hacer. Él nos pide cosas sencillas. Él no nos pide, como Abraham, sacrificar un hijo. Así como Él no nos dará algo con lo que no podamos lidiar. Él no nos pide imposible, porque lo imposible es para Él. Al elegir amar a Dios y no al mundo, obtenemos grandes beneficios, porque el mundo ofrece placeres temporales. Dios te ofrece lo eterno, lo bueno. Mi amado, tú eliges. Dios es tan bueno que nos dio libre albedrío. Él te da libertad de escoger, pero recordemos que Dios sabe mejor que nadie lo que es bueno para ti. Al elegir a Dios, Él te promete su salvación, su sanidad, libertad, vida, su amor incondicional, su provisión, su protección, entre muchísimas otras cosas. Pero recordemos algo, mis hermanos. Así como Dios cumple sus promesas de bendición,
así cumple sus promesas de maldición. Por lo tanto, nos es más conveniente estar del lado de Dios que en su contra. Nos dice la palabra que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Igual recordemos al apóstol Pablo, quien después de estar contra Dios y perseguir a los cristianos, Dios le abrió el entendimiento y cambió su corazón para que se sometiera a Él, le sirviera, le obedeciera y sobre todo para que le amara. En los libros de Mateo, Marcos y Juan nos pide amar a Dios y a los demás, y esta es la mayor prueba de amor hacia Dios. Mi hermano, yo sé que a lo largo de tu vida en el Señor te ha dado muchas muestras de amor. Yo creo que nadie lo va a poder negar. Pero ¿y nosotros, mis hermanos? ¿Demostramos que lo amamos? Mi hermano, ¿qué responderías si el Padre te preguntara, como lo hizo con Simón Pedro? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Obviamente diríamos que sí. Pedro amaba a Jesús e hizo lo que Jesús le pidió, es decir, cuidar y alimentar a sus ovejas. Y es también lo que el Padre nos pide, llevar su evangelio, cuidar y alimentar a sus ovejas, como lo hicieron y lo siguen haciendo con nosotros hasta el día de hoy. Mi hermano, en resumen, ¿cómo sé que amo a Dios? Yo sé y yo siento que es fácil. Así como amamos, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros padres, obviamente no estoy comparando a una persona con Dios, porque sabemos que Dios es único. Pero así como nos pide la palabra, amar a Dios, involucras todo tu ser. Al amar a Dios involucras todo tu ser. Lo entregas todo, lo pones a Él en primer lugar, te sometes a hacer su voluntad y no la tuya, te comprometes, obedeces, crees, buscas poner en práctica su palabra, buscas tener unión y comunión con Él, buscas agradarle por sobre todas las cosas, aún a expensas de ti mismo, buscas no herirlo con tu pecado. Aunque aquí desafortunadamente, mi amado, lo real es que, por desgracia, aunque amemos a Dios, muchas veces no podemos evitar lastimarlo con nuestro pecado. Pero, mi amado, sabemos que Dios es tan bueno y nos ama tanto que aún así nos perdona. Y por último, me acompañas a Primera de Reyes 8:61. Esto le dice el rey Salomón al pueblo: que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Amén, mis hermanos, oremos. Padre glorioso y bendito, te pedimos perdón, Señor, si no somos lo que tú esperas, Padre. Si no te hemos amado como nos lo pide tu palabra, Señor. Si no te hemos puesto a ti en primer lugar en nuestra vida, perdónanos, Padre. Perdónanos, amado Señor, porque muchas veces ponemos nuestros ojos en personas o en cosas que no nos dejan nada bueno, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hacemos a un lado. Perdónanos, Señor, si no nos es fácil amar a los demás. Te pido, Señor, cambia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Moldéanos, Padre. Moldéanos a ser como tú quieres, mi amado. Pon en nuestro corazón ese deseo por ti, Señor. Que todos nuestros pensamientos sean de ti. Ayúdanos, Padre, te pido, a alcanzar la estatura del varón perfecto, Jesucristo. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, buenas noches. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, no lo olviden. Y vamos a pasar a otro momento hermoso en la adoración al Señor. Las diezmos y ofrendas. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. En Hechos 20:35, al final del verso dice: hay más bendición en dar que en recibir. Y en el libro de Filipenses dice: Dios suplirá toda necesidad de tu corazón. Si tú crees esta palabra, levanta tus diezmos, tus ofrendas y vamos a entregárselas al Señor.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos con corazones agradecidos, Señor, por tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus alacenas, sus altezas de amasar, Señor. Que no les falte nada, Señor. Porque tú nos lo has declarado, Señor, y lo creemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Gracias te damos, Señor, por estos diezmos, te los entregamos a ti. Ciertamente los hombres lo reciben aquí, pero en la tierra en el cielo tú los recibes, Padre bendito. Gracias te doy, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero declarar una palabra que vi. Dice que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, tu Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Está en el libro de Ruth 12. Dios te bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana y que Dios les bendiga. Amén.